Los pacientes siempre te dicen, ¿qué te dice la máquina? Esa frase es la más escuchada en la consulta. La máquina no dice nada. El ser humano no vibra en una frecuencia, vibra en muchas. Y toda esta gente que les duelen las cosas cuando anatómicamente está correcto. No es solamente una ausencia de síntoma, es cómo tú estás en coherencia con el mundo. Cuando lo combinas con bioresonancia es que lo multiplicas mínimo por 3 la eficacia. Dentro de la física cuántica hay una rama específica aplicada a la medicina, a la salud, que es la bioresonancia. Cuando jugamos con la salud de las personas, no hay atajos. Cuando la medicina tradicional dejó de darte las respuestas para poder ayudar de una manera eficaz a tus pacientes. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Salud en Frecuencia. Hoy es un episodio especial porque hace mucho tiempo que no grababa con un invitado. Pero hoy queremos hablaros de algo que verdaderamente a mí me hace especial ilusión. Como sabéis, soy un amante de la física cuántica y dentro de la física cuántica hay una rama específica aplicada a la medicina, a la salud, que es la bioresonancia. Para eso contamos hoy con el profesor Sergio Arruga, una formación académica impecable que ahora él nos contará. Pero sobre todo, tengo ganas de presentároslo porque él es parte del profesorado del máster en medicina frecuencial y, por supuesto, profesor en bioresonancia. Entonces, bueno, espero que disfrutéis. Todas las preguntas que tengáis sobre bioresonancia os podemos leer en comentarios. Empezamos y espero que lo disfrutéis. Sergio, querido, bienvenido a Salud en Frecuencia. Hemos hablado mucho fuera de cámaras en nuestras reuniones de trabajo, pero hoy estás aquí con toda la audiencia de Salud en Frecuencia, con todas las personas que se interesan tanto por la salud en términos generales como por los profesionales que nos siguen interesados en todo lo que venimos a contar hoy, en toda la formación que también hacemos juntos. Así que, bueno, bienvenido, querido. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a empezar, Sergio. Yo conozco perfectamente tu formación, sé que estás formado en miles de cosas. Quiero que me cuentes, sobre todo, también a nivel académico, sé que te formaste en fisioterapia, que has hecho medicina tradicional china, que eres experto en bioresonancia, en osteopatía, en kinesiología, es decir, un mundo. Pero quiero que me expliques ¿cómo empezó todo este camino de acompañar al humano, de acompañar al cuerpo? ¿Qué te removió por dentro? Desde el principio. Bueno, como tenemos muchas cosas de las que hablar, vamos a sintetizar, pero quiero que te conozcan como yo te conozco, quiero que entiendan, quiero que conozcan a uno de los profes del elenco de maravillosos profesores del máster y bueno, que un poco se enamoren como yo cuando te conocí de tu excelencia, pero bueno, sé que se va a leer en líneas, sé que se va a poder leer, así que cuéntanos. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantado y feliz de estar aquí acompañándote. Y bueno, mis inicios fueron un poco vocacionales, sobre todo. Me viene un poco de familia. En mi familia ya había antecedentes de terapeutas, incluso de médicos. Y bueno, pues decidí formarme en todo lo que es temas, sobre todo de terapias manuales. Y de ahí fui evolucionando poco a poco a otro tipo de técnicas pues más especializadas, pero siempre dentro de las terapias manuales. Pero llegó un momento, a raíz de una serie de acontecimientos, que empecé a ver que algo faltaba, que no bastaba solamente con la búsqueda de trabajar sobre el tejido, ¿no? sobre el músculo esquelético y sobre las articulaciones. Había algo más. Entonces ahí empecé a cuestionarme y a tener esas ganas de aprender, ¿no? Y esa curiosidad por qué más había, qué otras cosas teníamos que podían influir en esa parte física. Bueno, empecé a descubrir que había un mundo con el tema de las emociones, había un mundo con el tema de la energía, había un mundo con el tema de la biofísica. Y bueno, pues una vez uno de mis maestros en kinesiología, recuerdo que en una clase me puso en evidencia delante de todo el curso porque me dijo, a ver, ¿qué eficacia tienes tú en tus tratamientos? Y yo le dije, pues no sé,
un 80%. Y me dijo, ¿y tienes necesidad de hacer este curso? Digo, necesidad no. Yo tengo necesidad de comer, de beber, de respirar, pero de hacer este curso no. Y dice, si yo te dijera que con este curso puedes llegar a alcanzar el 90% de eficacia, digo, hombre, pues eso sería maravilloso, ¿no? Dice, entonces, ¿eso se convertiría en una necesidad? Dije, pues sí, cierto, eso es una necesidad. Qué bueno. A raíz de ahí comencé a estudiar más y más y más. Todavía me despertó más la inquietud. ¿Y pudiste llegar a ese 90% o incluso más? Yo quiero pensar que no, porque un 90% es mucho y el problema es que cada vez aspiras a ayudar a gente con problemas más graves y más serios. Y nuevos, ¿verdad, nuevos. Sergio? Porque está cambiando la patología. Tú que llevas tantos años, ¿cuántos años llevas en la práctica clínica? ¿A lo menos 30 cuando hablábamos? Más de 30, ¿verdad? casi 33 años. Claro, es que te conservas tan bien, querido, que... pero sí, pero es verdad, me acuerdo... Cuando lo comentábamos y cómo han evolucionado las patologías, y es lo que hablamos siempre en clase, ¿no? Cómo al final este estilo de vida, parece que sean patologías del estilo de vida, patologías que no existían hace 100 años y siento que a veces hemos estudiado mucho, tenemos una formación muy amplia, pero a veces con abordajes sencillos, siento que podemos empezar por cambiar muchas cosas, como la alimentación, y luego pasamos a lo más profundo, lo energético, poder comprender la raíz, pero siento que estas nuevas enfermedades, a veces con aplicaciones y abordajes sencillos, pero bueno, no quiero entrar ahora ahí. Quiero, Sergio, que me cuentes cuándo la medicina tradicional dejó de darte las respuestas para poder ayudar de una manera eficaz a tus pacientes. Cuando hablas de medicina tradicional, en mi caso te refieres a la fisioterapia o a los tratamientos convencionales. A la mirada de la salud, a la aplicación, al tratamiento tradicional médico que hemos estudiado en la universidad, bien sea en cualquier área sanitaria, pero a lo que hemos aprendido en universidades. Pues quizás no puedo nombrarte casos muy concretos porque es la suma de muchos casos. Pero uno de los casos que me llamó mucho la atención, que me hizo comprender que hay mucho más allá, fue una señora que recuerdo, esta señora tendría unos 84 años, estoy hablando de hace, pues, por lo menos 20 años, ¿vale? Entre 20 y 25 años. Y entró a mi consulta, cuando yo trabajaba pues, con osteopatía, terapias manuales, y entró a mi consulta diciéndome que le había dado un lumbago. Esta señora con 84 años tenía una pierna 47 centímetros más corta, la pelvis totalmente destrozada. Andaba totalmente gibosa hacia adelante porque cuando tenía 7-8 años le explotó una mina en el pueblo y le destrozó. Estuvo ingresada pues, en un hospital seguramente 6-8 meses y la repararon como buenamente pudieron repararla. Perdón por la expresión de reparación, porque es que en aquellos años y con aquellos medios... Era muy mecanicista, era como muy mecanicista. Y todo. Bastante hicieron también por salvarle la vida por cómo debía estar esta mujer. Pero claro, con 7-8 años que debía tener, pues su cuerpo siguió creciendo, pero creció con esta malformación debida a este traumatismo, ¿no? Este traumatismo gigante. Y ella, pues eso, tenía la pierna más corta, tenía un zanco, ¿pero has dicho un elevador. 47? 47 centímetros, sí. Y llevaba un zanco pues, de 30 y tantos, 40 y tantos centímetros. Y venía, pues eso, de estas que no pueden tumbarse en la cama, no podían estar tumbadas, tenía que dormir sentada. Y me viene con un lumbago. Y yo digo, ¿un lumbago? En un acopio de profesionalidad dentro de mi juventud, que yo entonces me creía que lo sabía todo, ¿no? Esta juventud intrépida que has estudiado mucho y te crees que eres lo mejor, pues en un alarde de profesionalidad se me ocurrió preguntarle, ¿pero desde cuándo le duele a usted la espalda? Y me dice, desde hace 2 días. Y yo quería tirar más de ese hilo, ¿no? Porque no me creía que eso fuera así. Digo, bueno, pero a usted la espalda le dolerá habitualmente. Y me dice, la espalda no me ha dolido nunca. Digo, esto no puede ser. A partir de ese momento, esto no te lo enseñan en ninguna academia, en ninguna universidad, ¿cómo tratas a un paciente así? La puse en un taburete apoyada delante de una silla
hice lo que se me ocurrió, sobre todo con buena intención, trabajando con cuidado, pero con un objetivo que era intentar aliviarle algo el dolor, porque es que no sabía qué hacer. Pero bueno, hice lo que pude. Y al despedirme le dije a ella y a la hermana que venía acompañándola que si notaba alivio, pues que a los 2-3 días volvieran a pasar por ahí para pedirme cita y que haríamos otra sesión, pero que si no notaba alivio, pues yo tampoco quería estar engañándoles, ¿no? Ni sacando el dinero. Y al día siguiente viene la hermana, se me presenta allí y me dice: me ha dicho mi hermana que te diga que tienes manos de ángel, que se le ha ido el dolor del todo, que ya no le duele nada la espalda. Digo, ¿cómo puede ser? Ahora que estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente, con lumbalgias, con dolores de todo tipo, contracturas, incluso lo que está ahora muy de moda, la fibromialgia, y los ves que estéticamente están correctos, ¿no? que tienen una postura correcta, que anatómicamente se ve todo bien, todo correcto, ¿cómo puede ser que esta señora que estaba totalmente destrozada no le había dolido la espalda jamás? Más que un momento puntual. Años después comprendí que seguramente pasó algo en su vida que le hizo tener ese lumbago. Pero, ¿y toda esta gente que les duelen las cosas cuando anatómicamente está correcto? Y ahí es donde me di cuenta que la salud dependía no solamente de la estructura, sino de la capacidad de adaptación que tenemos a las situaciones. Pero es que eso es lo que decimos en medicina frecuencial. Siempre decimos, la patología, la enfermedades de medicina frecuencial no es la ausencia de síntoma, es tu capacidad de vivir en coherencia, en orden y en adaptación. Entonces la salud es mi capacidad, porque a ti te puede no dolerte nada, pero no tener salud. No es solamente una ausencia de síntoma, es cómo tú estás en coherencia con el mundo. Y qué bien, esta historia nos rescata mucho esta premisa, ¿no? Esta máxima que yo siempre digo en medicina frecuencial. Pero yo quiero que entremos en el tema que a mí me gusta, Sergio, de lo que hemos charlado tantas horas. Y quiero que me expliques, porque tú tienes un largo bagaje de fisios, osteópata, es decir, todo el tema a nivel corporal, estructural. Pero físico, ¿cuándo llega y por qué llega la bioresonancia a tu vida? Pues a raíz de notar que hay una carencia. Hay una carencia de que vienen muchos pacientes a los que por mucho que les trabajas físicamente no consigues solucionar el problema, no consigues ayudarles a que ese síntoma desaparezca. Y claro, empiezas a estudiar, empiezas a ver que hay otros autores, hay otras disciplinas que te dicen, no, es que también está la parte emocional, no, es que también está la parte mental, no, es que también está la parte energética, no, es que también está la parte... Todos son partes, todo está por ahí separado. Dices, pues voy a estudiar esto, y voy a estudiar lo otro, y lo otro, y lo otro. Y empiezas a hacer piezas de un puzzle y al final tienes un puzzle encima de la mesa con un montón de conocimientos, pero que no sabes cómo encajarlos. Y ahí es donde te conocí. Ahí es donde conocí la medicina frecuencial y donde dije, ostras, por fin algo que sí que unifica todo, porque yo desde la fisioterapia, desde la osteopatía, todo lo que estudié después de bioresonancia, todo lo que estudié de medicina tradicional china, con la bioenergética, todo lo que he estudiado de psicosomática, con la nueva medicina Hammer, con la psicobiología no académica, pues he aprendido mucho, pero eso, piezas sueltas. Y cuando vi que tú lo integrabas todo y le dabas ese rigor científico, esa parte de evidencia y de coherencia de unificar todas las disciplinas, todas las metodologías, dije, pues esto lo tengo que hacer también. Entonces me animé. ¿Y por qué para ti era tan importante encontrar un marco teórico y científico? Porque necesitamos comprender. Es que si no comprendemos, yo por lo menos... no soy nada. A mí no me vale eso de esto se soluciona así. ¿Y por qué? Necesito entender cuál es el procedimiento, el mecanismo. ¿Para qué? Para poderlo aplicar siempre. Si yo comprendo cómo funciona, me va a servir en otros casos. Si lo hago de forma mecánica, lo solucionaré uno. Pero necesito ayudar a más. Y Sergio, claro, tú estás metido... Claro, al final, tú cuando me conociste, tú te formaste, hiciste el máster, ¿no? Pero
claro, para ti es algo obvio porque tú venías de un bagaje muy largo, de más de 10 años en bioresonancia, comprendiendo la naturaleza bioenergética, siendo experto en medicina tradicional china, llevando más de 30 años viendo a personas en tu consulta y viendo cómo había una pieza que faltaba. Efectivamente, cuentas tu historia y es muy parecida a la mía, porque es lo que yo siempre cuento de mi historia. Yo estudié tantas cosas, psicosomática, bioenergética, claro, transgeneracional, transpersonal, he hecho tanto, pero era todo de... Y parecía que uno contradecía al otro y que el otro contradecía al otro. Era como que si hablabas de esto parecía que contradecías un poco toda la otra formación que habías hecho. El caso es que de ahí que saliera la medicina frecuencial y este ánimo por converger y tener una mirada unificada. Pero sobre todo, Sergio, tú porque lo tienes muy integrado, pero siento que la necesidad de tener un marco teórico riguroso, científico, que pueda sostener esta mirada bioenergética, esta mirada cuántica, esta mirada vibracional, donde incorporamos la bioresonancia, es que era necesario que tuviera un marco y un eje vertebral basado y sostenido en un marco teórico, porque parecía que antes, como tú y yo hemos hablado varias veces, parece que teníamos que trabajar como a escondidas, porque parece que estábamos haciendo algo de superchería, ¿verdad? ¿Tú no has tenido esa sensación? Sí, durante muchos años. ¿Verdad? Bueno, y a veces aún la sigo teniendo. Pues a partir de ahora ya no la vamos a tener, porque gracias a la biofísica cuántica y gracias al esfuerzo que estamos haciendo todo el equipo para que este máster, que ya tenemos avalado por la Florida Global y University, y que cada vez son más alumnos, pero al final... Ese caramba, no se trata de vender nada, es que no se trata de hacer como una campaña de marketing, no, es que por fin yo estoy súper contenta porque por fin podemos hablar de esto sin ser los divergentes y sin ser un conocimiento que haya como que tratarlo con pinzas. No, perdona, de pinzas nada. O sea, tenemos un cuerpo docente y tenemos un marco teórico y tenemos un recorrido maravilloso en el que van a poder comprender las personas que quieran y que sientan, ¿no?, que siempre falta esa variable, que siempre los que nos hemos dedicado a esto al final hemos tenido una gran pasión. Una, por comprender a la esencia humana, por entender esa curiosidad de ¿pero y por qué? Si sé que estoy haciendo todo bien, ¿pero por qué esta persona tiene fibromialgia? ¿Pero por qué existe la fibromialgia? ¿Pero por qué, no? Entonces, estas mentes curiosas que hemos sido niños bastante inquietos de pequeños, que hemos querido saber, siento que es importante tener una formación que dé respuestas a esos porqués. Porque ya era hora de incorporar una evidencia tan básica como que somos seres bioeléctricos, bioenergéticos, vibracionales, y que no se implique esa variable en el marco de la medicina y de la salud más convencional. Entonces siento que era necesario. Yo estoy contenta de que por fin podamos hablar con la boca grande, ¿no? Yo también. Y que ya no seamos los raros de las energías, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a la bioresonancia porque me encanta y porque tanto tú junto a María, que también es profesora, la doctora María Pérez, yo creo que sois las personas de España que más saben de bioresonancia y de Europa, yo creo, porque la verdad que sois auténticos maestros dentro de la bioresonancia. Cuéntanos un poco, Sergio, cuéntanos un poco qué es la bioresonancia. Me gustaría que me lo explicaras un poco más desde lo que hablábamos, ¿no?, siempre y en clase, todo lo que les enseñamos a los alumnos, ¿no?, que la bioresonancia es como ese fenómeno físico, porque la física habla de bioresonancia como la capacidad de comunicarse vibracionalmente dos seres vibrantes, pero a nivel terapéutico, ¿qué nos ofrece la bioresonancia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que nos aporta? Bueno, ya me disculparán los compañeros porque lo primero, no sé hasta qué punto yo soy de los mejores de España, de Europa. Yo te lo agradezco. Pues a mí me lo pareces. He conocido muchas personas. Lo agradezco, pero... No, a mí me gustas mucho. De verdad he trabajado contigo muy de cerca. Gracias. Te veo trabajar. Igual que la doctora María, que también es profesora del máster. Y yo creo que sois excelentes. Vuestra humildad, aparte es que, Sergio, se te ve tu humildad, tu poco alarde pero es que eres muy preciso,
Yo ya no te voy a echar más flores porque parece que sé, pero es que es verdad, tengo debilidad por todo lo que tú haces porque yo te he visto en consulta y sé lo que haces. Ya me estás poniendo colorado, pero bueno. Bueno, la bioresonancia parece pues como una necesidad también. Acostumbrado a trabajar toda la parte fisiológica, sobre todo la parte musculoesquelética, y comprender que hay carencias, que hay pues problemas a los que no puedes ayudar por muchos masajes que des, por mucho tratamiento de ejercicio terapéutico que practiques, pues aparece esa carencia. Por ejemplo, pues el ejemplo que hemos puesto antes de las fibromialgias. Te viene una señora con una fibromialgia y el problema no es solamente la parte musculoesquelética. Ahí hay un componente emocional, hay un componente de estilo de vida, de alimentación. Neuroendocrino. Hay problemas que tienes que buscar. Entonces, en mi vida hay un antes y un después, en mi vida laboral con la bioresonancia. La verdad es que yo creo que fue lo mejor que hice en mi vida, fue invertir en el aparato de bioresonancia, porque te abre un abanico de posibilidades. Desde el mundo de la fisioterapia podemos trabajar con todos elementos físicos que puedan servir para ayudar a las personas a recuperar la salud o a mantenimiento de la salud. No solamente las manos o el ejercicio terapéutico, sino aparatos como de electroterapia, aparatos de presoterapia, ¿no? Pero también la bioresonancia. Y en este caso la bioresonancia, la que conozco más, ¿vale? Ya sabes que hay equipos que están avalados como equipos médicos por la Agencia Europea del Medicamento. En este caso, con la moraterapia, que es el equipo Mora, que es con el que trabajo yo, no quiero decir que los demás no sean válidos, pero es con el que me identifiqué y con el que empecé a trabajar. Bueno, pues es un equipo que he visto su eficacia desde el minuto 1. Si hablamos de bioresonancia, ¿qué es lo que aporta? Por poner un ejemplo y explicar qué es lo que es la bioresonancia, antes creo que hemos hablado de los diapasones, ¿no? De lo que es la resonancia. Si tú coges 2 diapasones, por ejemplo, de 432 hercios, golpeas uno y ese empieza a vibrar, por resonancia el otro diapasón empieza a vibrar también. Sin embargo, si es otra frecuencia distinta, no. Pues un equipo de bioresonancia es cuando se conecta este aparato a una persona, como la persona es un ser vivo, por esto se le llama bioresonancia, ¿vale? Conectas a la persona con esta máquina, está pasando la información constantemente por medio de unos electrodos que tienes agarrados con la máquina. Y ahora vamos a imaginar que el cuerpo humano fuera como una orquesta en la que tenemos pues todos sus componentes, todos sus músicos. Estos músicos al mismo tiempo, cada uno de ellos lleva su instrumento y con esos instrumentos tocan los diferentes acordes. La suma de todos los músicos con estos instrumentos, estos acordes, generan una melodía. Esta sería la frecuencia humana. No es una frecuencia estática, es variable en cada momento del día, cada segundo, cada milisegundo está cambiando. O sea, no podemos decir, la frecuencia de esta persona es de 835 hercios. Eso no existe. Es que, ¿verdad? Gracias, Sergio. Vamos a hacer aquí un break porque esto es súper importante. Me hace mucha gracia cuando la gente me pregunta, pero doctora, ¿en qué frecuencia vibramos? Pues en un montón, porque verdaderamente es que siempre se asocia a que todo lo vibracional solo vibra en un número, pero porque ha habido mucha divulgación un poquito más hacia la rama de la espiritualidad, que si cada emoción vibraba en una determinada frecuencia. Esto es un poquito arriesgado y ahí también se tergiversó la información de la escala de la conciencia, que en realidad, de David Hopkins, que en realidad no mide frecuencias, lo que medía era con kinesiología y él medía, pero por favor, de una vez por todas, no medimos una sola unidad de medida, o sea, una sola frecuencia. El ser humano no vibra en una frecuencia, vibra en muchas, y ahora Sergio nos va a explicar precisamente por qué esa máquina capta todas. Es que es capaz de captar la frecuencia del hígado, del estómago, de los músculos, de los tendones, del cerebro, ¿verdad? De la corriente. Es que realmente capta todo, capta cientos de parámetros vibracionales. Sí, lo que pasa es que aquí quiero hacer un pequeño inciso también, porque hay una pregunta que se repite mucho con los pacientes y aquí todos los compañeros que puedan escuchar esto les va a resonar esto, ¿no? Porque los pacientes siempre te dicen, ¿qué te dice la máquina? Esa frase es la más escuchada en la consulta. ¿Qué te dice la máquina? ¿Cómo estoy? La máquina no dice nada, ¿vale? La máquina no es un ser vivo, no es inteligente,
¿vale? La máquina es una herramienta del terapeuta. El acto terapéutico es lo fundamental siempre. No podemos olvidar que cuando queremos trabajar con pacientes, con seres vivos, todo depende también de nuestra interpretación y de la suma de todos los conocimientos que tengamos, que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida y de todas las herramientas que utilicemos. Pero una máquina no es un ser que tú la conectas y te va a decir, esta persona tiene tal cosa y le voy a hacer terapia de esto. A día de hoy no. Con la inteligencia artificial da un poquito de miedo que podamos avanzar, pero siempre va a faltar algo que es la parte de la interpretación, la parte de la conciencia, ¿no? Y de la intención. Eso dudo yo que las máquinas lo tengan alguna vez. Pero bueno, entonces, esto de qué te dice la máquina no es real. La máquina en realidad, cuando tú te conectas a este diapasón, que lo que hace es conectarse a la suma de todas tus frecuencias corporales, yo puedo manejar esta máquina diciéndole, vas a separarme ahora los violinistas y quiero escuchar solamente a los violinistas. Entonces, escuchamos a los violinistas y no, parece que aquí no hay ninguna distorsión, están todos afinados. Ahora quiero escuchar a los clarinetistas. Oh, aquí sí que escucho alguna distorsión. Hay alguno que está desafinando. Y vamos clarinetista por clarinetista. Lo que es lo mismo, separar sistemas del cuerpo, abrir ventanas frecuenciales para ir testando y buscando cuáles son las zonas o los sistemas del cuerpo que no están vibrando correctamente. Una vez que encontramos los que no vibran correctamente, por distintos métodos que tiene la máquina para diagnosticar, como la electroacupuntura de Boll, en el caso de esta máquina, pues como el módulo de los 4 polos, con un elemento que capta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el pH, los latidos, etcétera, etcétera. Y diferentes fórmulas, incluso la kinesiología, el que es kinesiólogo, pues así, e incluso pues otras fórmulas que hay, ¿no? Una vez que buscamos los elementos que no están con una buena afinación, ¿vale? Que están desentonando, pues tenemos que buscar qué cosas son las que ayudan a recobrarle esa coherencia, ¿no? Esa vibración. La misma máquina tiene, pues creo que son unas 26.000 sustancias en el disco duro grabadas. Cada una de esas sustancias tiene una suma de frecuencias también. Estamos hablando de desde alimentos, medicamentos, sustancias, alérgenos, metales pesados, tóxicos, medioambientales, etcétera, etcétera, organopreparados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas sustancias para poder ir testando qué necesita este sistema o este órgano que no está vibrando correctamente. Para afinarlo. Pero esa es la forma ya más profesional de decir, aquí está fallando esto, voy a darle esto porque lo corrige. Pero en muchas ocasiones también nos encontramos con que, por ejemplo, en una alergia, que el cuerpo nos dice, es que ya no es solamente lo que necesito, sino lo que necesito que me quites. Creo que me sobra. ¿Vale? Entonces buscamos los alérgenos y vamos a trabajar con ellos en una forma que se llama invertida. Inversión de fases en A invertida. De esta manera lo que conseguimos es aplicar un estímulo al cuerpo desde la máquina con una inversión de fases, como haríamos con unos auriculares de cancelación de sonido, que todo el mundo sabe cómo funcionan. Es un auricular que lo que hace es captar el sonido exterior con un micrófono. Ese sonido exterior lo convierte en una frecuencia con una especie de onda, y esa frecuencia la invierte y la emite por el altavoz del auricular, de forma que el sonido exterior se anula respecto al sonido interior del auricular, ¿no? Pues esta cancelación de ruido es una cancelación de fases que hacemos con la máquina con este sistema de A invertida. Entonces lo que hacemos es investigar, vamos testando a la persona, vamos buscando dónde está el músico que está fallando. Evidentemente pueden aparecer varios, tenemos que buscar cuál es el peor, ¿no? El que más está sufriendo, el que más lo necesita, y a partir de ahí pues ir buscando las cosas que lo puedan regular, tanto en positivo como las cosas que lo están desregulando para neutralizar. Qué bueno. Y Sergio, verdaderamente la fisiología nuestra está llena de fenómenos oscilatorios. Es que tenemos los potenciales de membrana, tenemos la actividad eléctrica, pero verdaderamente, ¿dónde encaja la biorresonancia
dentro de esta realidad fisiológica? Porque parece que esto sea, a veces cuando hablamos de energía, lo estás explicando muy bien, pero cuando hablamos de términos energéticos, parece que sea un poco místico o incluso etéreo, que no se sepa entender. Pero ¿dónde encaja la biorresonancia en nuestros procesos de fisiología? Porque la mayoría de nuestros patrones y de nuestros procesos internos es que son completamente fenómenos oscilatorios y eléctricos. Entonces, ¿cómo encaja? Para entender cómo encaja la biorresonancia, lo primero que hay que entender es cómo funciona la comunicación interna en el organismo. Porque no todo es sistema nervioso central y sistema endocrino. No todo se comunica por impulsos nerviosos, por potenciales de membrana y por hormonas. Tiene que haber algo mucho más y mucho más eficaz y mucho más rápido. Entonces hay estudios ya, que no me voy a entretener aquí ahora en entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero hay estudios ya que nos dicen cómo funcionan esas vías de comunicación, por qué campos se están moviendo, cómo el ADN tiene sus propias antenas de comunicación, cómo las fascias sirven de red de fibra óptica para transmitir tanto la parte electrónica de los mensajes como la parte vibracional, como un equipo resonante. Entonces, la biorresonancia trabaja y funciona a través de estos sistemas. No trabaja a través del sistema nervioso central ni trabaja a través del sistema endocrino. Trabaja a través de estos sistemas. Yo siempre digo en clase, cuando les explico a los alumnos en mi asignatura de medicina frecuencial y les hablo pues, del sistema de los biofotones, del campo biofotónico celular con Fritz Albert Popp, que para mí es que es como un referente muy importante. Y yo siempre les digo, mirad, ¿qué es más rápido, la materia o la luz? La velocidad, siempre dicen, la velocidad del sonido, la velocidad de la luz. Claro, en realidad es mucho más rápida que la velocidad de la materia. Pues siempre va a ser más rápida la comunicación biofotónica que la comunicación endocrina, por ejemplo. Entonces, verdaderamente es muy importante darle cada vez una mirada a este tipo de comunicación, a este tipo de sistemas que van mucho más allá de la materia. Pero bueno, perdona que te he cortado, continúa si quieres. No, lo explicas muy bien. Solamente se me está ocurriendo que la gente dudará, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar todo esto que estás hablando? Porque son máquinas que cuando las tienes conectadas a la persona, al paciente, no sienten nada. Con un equipo de electroterapia, pues notas el cosquilleo o la contracción muscular, ¿no? por la electricidad. Pero con estas máquinas no se nota absolutamente nada. Entonces ¿cómo podemos saber que está haciendo efecto? Bueno, a día de hoy no podemos medir lo que hace la máquina, pero sí podemos medir sus efectos en el cuerpo. Podemos medirlos a través de los testajes que hacemos, pues o bien con la electroacupuntura o bien con las cámaras de GDV, de BioWell, o simplemente por los síntomas. Claro, o cómo se siente la persona. O sea, es que al final que es lo fundamental. Parece que tenemos que medir, Sí, pero no hay mayor medición que preguntarle a tu paciente ¿cómo estás hoy? Y que te diga, pues estoy perfecta. Pues bendito sea, ¿no? Como la señora del lumbago, que con tus manos de ángel. Pero, Sergio, mira, cuando hablamos en medicina frecuencial, tú sabes que siempre hablamos de salud como un estado de coherencia. Entonces, desde la clínica en biorresonancia, ¿cómo has observado tú esa pérdida de coherencia y qué papel juega la biorresonancia si tú puedes verdaderamente observarlo y si la biorresonancia puede ayudar? Con todo lo que has explicado, pues es un poco reiterativa esta pregunta. Yo creo que ya sobra, pero para que quede un poquito más claro, ya que nosotros siempre hablamos de coherencia, para mí verdaderamente la salud es coherencia, es equilibrio en todos los sistemas, mental, emocional, físico, o sea, en el esqueleto, en el tema muscular, fascial, porque al final, verdaderamente, es lo que yo siempre digo, parece que la ausencia del síntoma sea lo único que nos importa en salud, pero es que luego hay muchos otros aspectos que van a evidenciar un estado de salud. Entonces, con la biorresonancia, la pérdida de coherencia de un sistema tú lo puedes detectar y es más, lo puedes reordenar. Sí, de hecho, aunque cuesta llegar hasta esto, porque una de las cosas que tiene la biorresonancia es que
hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que aprender, hay que estudiar mucho, hay que dedicarle horas. Pero con el tiempo, cuando aprendes a utilizarla, llegas a abordar temas que no solamente son los energéticos, no solamente puedes ver dónde se ha roto una coherencia en un circuito energético, sino que por la forma del testaje o los elementos, las sustancias que estás testando, puedes como mínimo intuir que hay algo más, por ejemplo, en la parte emocional. Estás testando, por ejemplo, una flor de Bach y que le sale pues, X flor. Y estás testando y le sale un circuito, un meridiano de medicina tradicional china, por ejemplo, el meridiano de riñones, ¿no? Y ves que la persona vive con miedos. Entonces ya sabes que aquí hay una parte emocional que seguramente, y es donde puedes ir tirando del hilo, puedes ir preguntando a la persona, puedes ver que el sistema está roto en la parte energética, pero la parte emocional también, porque como tú muy bien explicas en tus cursos, todo está interrelacionado, no es una esfera solamente, ¿no? La una enlaza a la otra. Y ves que encaja toda la perfección. Dices, la parte energética, sí, los riñones. Y claro, además, esta emoción que está relacionada con este canal, claro, es que al final es todo el mismo lenguaje. Y lo que haces con la biorresonancia es reparar esa ventana frecuencial, esa ventana energética que se ha dado ese fallo en esa parte del sistema, y desde ahí es como una puerta de entrada, ¿no? Una ventana de entrada a un sistema que puede ayudar a todas las demás esferas. Puede ayudar, evidentemente se necesitan tratar las otras esferas también con sus formas más apropiadas. Pero te sirve de testaje no solamente la parte energética, sino también las otras. Y Sergio, ¿tú dirías que desde que usas que son ya bastantes años, la biorresonancia, tú has sentido que te ha como facilitado o como optimizado otras aplicaciones, y con biorresonancia ha sido como... No sé si te estoy planteando bien la pregunta, que te ha ahorrado, por así decirlo, minimizar otro tipo de intervenciones terapéuticas, y con biorresonancia has podido ir solo con biorresonancia y no tener que aplicar otra terapéutica? Sí, y de hecho yo soy muy curioso, entonces me gusta probar cosas, siempre desde el respeto y siempre desde la coherencia de los estudios que pueda haber o de la lógica, ¿no? que podamos tener, y siempre con el principio de lo primero, no hacer daño, ¿no? Pero me gusta curiosear y me gusta probar cosas, y he probado cosas con la biorresonancia combinando con otros tratamientos que a priori no hay estudios que evidencien que puedan combinarse, y el resultado es espectacular. Por ejemplo, para una regeneración de tejidos en una hernia discal que tiene un disco o varios discos intervertebrales con un desgaste ya, y que bueno, que ya hay un daño neurológico por esa compresión, porque sobresale el disco por la parte de atrás y tal, en la médula. Bueno, pues trabajo aparte de la forma manual, aparte de los ejercicios terapéuticos, aparte de otra técnica que es la tecarterapia para ayudar a regenerar estos tejidos. Cuando lo combinas con biorresonancia es que lo multiplicas mínimo por 3 la eficacia. Entonces, sí, combino distintas cosas. Y una de las cosas que también funciona muy bien es cuando tienes a la persona sentada o tumbada en la camilla con la biorresonancia, que cierre los ojos, que se relaje, y empezar a hacerle comprender qué es lo que está pasando, que encuentre dónde se ha roto su sistema, dónde está afectado. Y en el momento que empiezan a entender, en ese momento... Hay un salto, es que hay un salto cuántico de comprensión, es que la comprensión siento que es el todo. Empiezan a activarse sistemas que una vez más son los efectos. ¿Qué hace la biorresonancia? Pues no tenemos aparatos de medición para ver lo que está haciendo la biorresonancia, pero sí podemos medir el efecto que está produciendo en la persona. Entonces... Y Sergio, de los tantísimos casos que has acompañado con biorresonancia, ¿recuerdas algún caso especial que te haya impactado? O bueno, ¿qué tipo de patologías son las que más te puedes atender con biorresonancia? Bueno, cuéntanos un poco en relación a los casos. Patologías son muchas. Es que te abre un abanico impresionante de tratamientos. A día de hoy yo te diría que por la tendencia que hay, lo que más estamos trabajando son patologías de tipo autoinmune y patologías degenerativas. Es lo que más.
hay muchísimo problema intestinal, muchísimo problema de colon, sobre todo pues, colon irritable, colitis ulcerosa, Crohn, y ahí la bioresonancia es implacable, o sea, funciona de maravilla. Las alergias son procesos que funcionan de maravilla, en el asma también funciona de maravilla. En realidad, en todo lo que con la medicina convencional se utilizan paliativos para neutralizar síntomas, con esto ayudas a que la persona encuentre otra vez el equilibrio. Y se están mejorando, no solamente mejorando, sino recuperando por completo casos muy, muy críticos y muy avanzados de patologías muy complejas. Entonces, ¡qué maravilla! Yo te diría que todo, porque trabajo pues prácticamente todo, pero quizás lo más habitual son a día de hoy las enfermedades crónicas y degenerativas y autoinmunes. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y por qué crees que la bioresonancia no está tan instaurada en el sistema sanitario convencional? Porque sé que en algunos países sí que lo está, ¿verdad, Sergio? Sí. Hay países en los que está dentro del sistema sanitario, son equipos de bioresonancia que están incluso en los centros médicos y en hospitales. Aquí en España, pues bueno, tenemos un sistema que nos lo clasifica dentro de esas pseudoterapias, a pesar de estar avalado por la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, en muchos países de Europa está integrado incluso en sistemas sanitarios. Pero yo creo que no solamente es un problema de que esté más introducido o menos introducido dentro de los sistemas sanitarios, sino es un problema también de costes, porque son equipos que no son baratos. Entonces, la gente muchas veces dice, yo quiero este equipo, y cuando preguntan el precio les tira un poco para atrás. Y luego, sobre todo, también, aparte de los costes, la formación que requiere. Esto no es una máquina que yo me la compro, le doy apretas al play el botón y ya funciona. No, esto requiere conocimientos de cuantas más disciplinas mejor, y luego dedicación a la máquina. Eso sí, cuando consigues integrar la máquina bien dentro de tus conocimientos, es una maravilla, una auténtica maravilla. Qué bueno. Precisamente por esto yo insistí tanto, Sergio, y por eso hablé contigo, porque yo quería que dentro del máster de medicina frecuencial estuviera la bioresonancia, y es una de las asignaturas, junto a biofísica cuántica y medicina frecuencial, de las más largas, porque para mí era muy importante, porque si hay algo que la medicina frecuencial sostiene con su marco teórico, es la bioresonancia, porque al final la bioresonancia es un fenómeno físico, es el fenómeno físico por el cual nos comunicamos, por el cual se comunica en nuestro cuerpo y por el cual podemos entrar en armonía y en orden. Y a mí me parece fascinante que verdaderamente... Yo no sé por qué los profesionales de la salud no se dan cuenta de esto. Es que para mí la bioresonancia fue uno de los motores que me llevó a querer estudiar por qué funcionaba la bioresonancia. Entonces yo, gracias a la bioresonancia, fue lo que me empujó a estudiar biofísica cuántica para poder dar el marco teórico y científico y luego poder crear toda la medicina frecuencial. Porque me parecía tan fascinante, era lo que siempre se había... defendido, de que somos vibración y de que los cuerpos vibrantes se comunican por esa vibración, y que es algo tan sencillo, un fenómeno tan sencillo como que la frecuencia vibratoria, cuando entras en tu rango original y natural, un impulso vibracional externo puede hacer que tú inicies tu vibración y restaures tu vibración, pero porque este diapasón, esta información vibracional te la contagia de alguna manera, te la comunica. Caramba, es tan sencillo que aplicarlo a la salud es maravilloso, porque la resonancia es un fenómeno de la física. Esto es el entrainment que sucede en los tic-tacs de los relojes, el entrainment que también funciona pues cuando hay algún tipo de sincronicidades de las aves y las migraciones, pero es que en las células sucede. Entonces, a mí me parecía formidable la bioresonancia, y yo de verdad que quise investigar muchísimo para poder explicar con este rigor el por qué es algo para mí tan importante, y de ahí que lo hayamos incorporado en este máster. Y yo la verdad, Sergio, que falta tanto, para mí es una evidencia tan grande, y para todos los profesionales que se van acercando
a esta información, pero porque van viendo que ahora sí que tienen ese marco al que sostenerse, ahora sí que lo comprenden, como tú me decías, es porque nos hace falta comprender. Y la biofísica cuántica, la medicina vibracional, nos ayuda a comprender el lenguaje vibracional del cuerpo. Entonces, ¿qué les dirías, Sergio, desde tu experiencia? ¿Qué les dirías a todos esos profesionales que sienten ese impulso, esa llamada? ¿Cuál sería el primer paso que les recomendarías dar? El primer paso, evidentemente, formarse. Buscar un curso o algo que les resuene para formarse. Porque una cosa es que tú tengas esas inquietudes, que quieras comprender algo, pero no te va a venir el conocimiento por ciencia infusa. Necesitas alguien que te lo aporte. Entonces, tienes que formarte, tienes que buscar a alguien profesional que esté preparado para formarte en esto. Lo primero de todo es eso, la formación y paciencia y esfuerzo, porque cuando jugamos con la salud de las personas no hay atajos. Lo siento mucho, pero esto de, ya si eso, voy a estudiar para el 5. No, y un fin de semana de curso y ya soy experto en no sé qué. A mí es que esto me hace mucha gracia. No, es una falta de respeto porque cada paciente es un examen, pero es un examen casi a vida o muerte, ¿no? Se merecen todo el respeto del mundo. Y el respeto empieza por tu esfuerzo. Yo entiendo que alguien no llegue por falta de conocimiento o porque no sea capaz. Bueno, no pasa nada, derívalo o si has hecho lo que has podido, ya está. Pero lo que no me gusta para nada es la estupidez. O sea, lo siento mucho, pero eso de la pereza, el no querer aprender, el que cojo un libro, no me lo leo, pero ya me pongo el título colgado o hago un curso de fin de semana y ya empiezo a ser terapeuta de esto. Y Sergio, no. ¿Sabes que creo que muchas de esas prácticas ha sido en cierto modo muy pernicioso y perjudicial para los profesionales de la salud que nos tomamos esto de una manera rigurosa? Porque con cualquier cursito, cualquier persona sin titulación, a lo mejor universitaria, es que como tú muy bien has dicho, estamos hablando de la salud y caramba, uno se lo tiene que tomar en serio. Es que te viene una persona que en cierto modo, caramba, hay un compromiso. Y para mí es muy importante el rigor y muy importante la seriedad. Y no hacer un cursito de fin de semana y decir soy tal y cual cosa. Entonces, gracias por recordarnos esto, porque es importante. Sé que tú eres una persona muy estudiosa, que te has formado muchísimo. Y que ha caído en muchas ocasiones en cursos de estos de folclore, que digo yo, que a mitad de curso me he ido, porque no te aportan nada y no son cursos serios. Evidentemente, no tenemos por qué buscar todo exclusivamente en la universidad. La universidad claro. No es oro todo lo que reluce tampoco. Total. Pero hay grandes profesionales, hay grandes cursos y hay que formarse bien y dejar el folclore y dejar este daño que están haciendo a los profesionales que intentamos darle pues eso, un poco de seriedad a todos estos conocimientos, ¿no? Y a todas estas disciplinas, porque lo único que hacen es daño. Qué eso bueno. Es verdad. Bueno, querido Sergio, gracias. Nos vemos en septiembre. Te dejo descansar todo el verano. Gracias por venir hoy hasta aquí. Sé que estabas de vacaciones con la familia, pero te agradezco mucho que estemos aquí juntos. Un placer. Y bueno, empezamos ya pronto en el próximo curso con los... Con muchas ganas, yo estoy encantado. Con los próximos sanitarios, con muchas ganas de aprender. Gracias. Gracias a ti, Laura. Y bueno, querido, si te ha resonado todo lo que hemos hablado hoy, para mí verdaderamente es un privilegio haber tenido aquí a mi compañero Sergio, haber estado hablando de biofísica cuántica, haber estado hablando de bioresonancia. Y si todo esto ha resonado, nunca mejor dicho en ti, el día 20 de septiembre te invito a mi evento online y gratuito a la Cumbre de Salud Frecuencial. Allí voy a profundizar en todo este conocimiento de la biofísica cuántica, de la medicina frecuencial, de la bioresonancia, de la ciencia de la vibración. Es un evento en el que, por favor, se requiere inscripción porque sé que sois muchos los que queréis acceder y es gratuito, como te decía, con lo cual te voy a dejar toda la información aquí en la descripción para que puedas formar parte e invitarte a esta jornada de sabiduría, de aprendizaje, de rigor, porque si eres sanitario, si quieres implementar un nuevo conocimiento en tu clínica, si quieres acompañar al humano a recuperar su soberanía, a comprender, a tener nuevas respuestas,
Te invito a esta cumbre de salud frecuencial. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y te deseo mucha coherencia y por favor cuida de tu biología, de tu mente, de tu psique, de tu energía y de esa salud unificada que es lo que al final te va a definir. Gracias por estar aquí siempre y un fuerte abrazo.